goles. ¿Cómo valora un partido que se torció ya en el minuto 10? En el 2 y en el 10. Bueno, se torció ya al principio, ¿no? Yo creo que fue un poco antes y todo, con ese balón dividido que los dos jugadores pues no son capaces de despejar, y ya empezando en este campo contra este equipo con 1-0 es muy complicado. Después el segundo sí que es el único gol que meten con una jugada, un balón bien jugado por la banda derecha, creo, 2 contra 1, un buen centro y hay un buen remate, ¿no? Ese es el único gol que meten de jugada. Después sí que tuvieron muchas ocasiones, muchas llegadas, y los demás goles pues son ese que tropiezan ahí y dejan ir, el primero, el segundo es el que estoy diciendo, y después en estos momentos cuando los jugadores en defensa, sobre todo teniendo el balón, hacen lo que hacen contra estos jugadores, pues tal como estamos nosotros, son otros 2 goles que hay unas acciones de 1 contra 1 de un defensa contra un delantero que meten gol, vamos. Eso es lo que, como analizo el partido después de que es un equipo que la mueve muy bien, que trabaja muy bien los cambios de orientación en corto, que llegan con mucha gente por dentro entre las líneas, que es un equipazo y que saben hacer muchas cosas en todos los niveles y en todos los aspectos del juego, pero que es una pena que nosotros regalemos hoy lo que le regalamos 3 goles, ¿no? Que ellos después sí que tuvieron algunas acciones más, y nosotros cuando llegamos pues fue todo en acciones jugadas y llegando hasta el área, como en el gol y otras 2 que tuvimos, una en la primera parte y otra en la segunda, Firi, ¿no? Fue como solemos llegar. A nosotros sí que el rival no nos dio nunca 1 contra 1 de un defensa de ellos que pudimos robar y meter. Yo creo que sí que un fallo del portero o de un central, que Pablo Carnero la pudo haber controlado y no la controló y hizo tiro en los 5 primeros minutos de la segunda parte, creo que fue. Son las opciones que tuvimos. Para un equipo en la situación en la que está el Rápido, entiendo que su equipo debe aprender a por ahí no conceder tanto. No, desde que yo estoy entrenando al equipo, yo creo que son las primeras situaciones que hicieron así. Debe ser porque a lo mejor pues dieron el campo, hierba, tuvieron esa confianza que en estos momentos, es lo que te digo, es muy complicado que un defensa haga 1 contra 1 a un delantero, ¿no? Como fueron esos goles. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que es el único partido que hubo esos fallos. Tuvimos otros fallos en otros partidos, por eso estamos en donde estamos, pero no esas opciones que había antes de esos defectos que tuvimos, pero cuando tienes el balón, no en defensa. Como defensas, hoy no es que estuvieran mal, el problema es cuando tuvieron el balón, y ofensivamente en esas acciones de 1 contra 1 sí que tuvimos esos problemas. El equipo no sé si no ha sabido o no ha podido parar a Miki y a Sergio Pereira. ¿Cuál ha sido el problema? No sé qué equipos los pueden parar. La verdad es que sí que después al final ya hicimos una defensa de 5, un poco ya para que no nos metieran mucho más, pero nosotros trabajamos así. Sí que es verdad que cuando mueven tan rápido no nos daba tiempo de hacer las basculaciones muy rápidas, sobre todo en medio centro, y sí que tuvimos muchísimos problemas, sobre todo por el lado de Iñaki, que sí que pues el jugador que está por encima de ellos, el repliegue, pues no lo supo hacer bastante, y en el otro lado sí que por lo menos tanto con Jesús como con Berni sí que ahí sí que tapamos un poco mejor, ¿no? Pero por el otro lado nos costó muchísimo, sí. Es un jugador con Devila que para arriba tira muy bien, y hoy no estuvo tan afortunado, por desgracia, para ir con el balón, porque es un jugador que si lo tienes y cuando tiene balón pues hace mucho daño, pero hoy bueno, no estuvo afortunado. Pero es cierto que nos entraban con mucha facilidad, por eso digo que si fueran otro tipo de goles, pues bueno, te das cuenta que es el fútbol, pero teniendo así como conseguimos a un equipo como este todas esas facilidades, pues te meten para adentro como nos metieron, claro. Únicamente analizando este partido, porque bueno, no he visto tan rápido, pero lo que más debe mejorar el equipo para salir de ahí es la defensa o... No, es que, a ver, hoy como veis, contra un equipo como estos, yo supongo que todos los partidos, yo vi aquí muchos partidos, no esta temporada, pero sí temporadas anteriores, y es muy difícil, porque es un equipo que lleva
trabajando todo esto durante 4 años, tiene un campo magnífico, tiene unas instalaciones magníficas, tiene un mérito con el entrenador que lleva unas 4 o 5 temporadas seguidas, que hay pocos equipos que se lo tienen, y es un equipo que trabaja muy bien todos los aspectos del juego, entonces es muy difícil pararlos, ¿no? Pero bueno, nosotros no es que defensivamente, el problema de hoy es cuando el defensa tenía el balón y tomó los riesgos que tomó. En otro sentido, pues tuvimos que ceder mucho campo, está claro, porque si no te ganan, aún así te ganan las espaldas, imagínate si vamos a presionar arriba lo que nos podría pasar, ¿no? Un partido con poquita historia desde el minuto 10, ¿no? Tocar el balón, a cuidado, a defenderse con balón y sobre todo hacer sufrir a un rival que daba la impresión de que llegaba un punto en el que se defendían los clavos. Sí, bueno, para nosotros el planteamiento de partido ya desde el principio de semana, más conociendo al rival y bueno, analizándolo bien, pasaba por entrar en el partido con mucho ritmo desde el minuto 1. Es un equipo que tiene a jugadores con muchísima veteranía, no solo en esta categoría, sino en categoría superior. Solo hay que ver el frente de ataque con Llavé, con Mourinho, con Fondevila, con Pablo Carnero. Es gente que si tiene la pelota es capaz de manejarla bien y de hacer sufrir al equipo rival. Sin embargo, si no la tiene durante periodos largos de tiempo, pues evidentemente no tienen ese perfil defensivo que pueden tener otros jugadores. Sabíamos que teníamos que ser verticales, que teníamos que intentar ponernos cuanto antes por delante, porque también, al ser también un equipo pues, con jugadores con experiencias y van pasando los minutos, pues cada vez pues, se van a sentir más cómodos dentro del partido. Creo que a la vista está, el minuto 10, como tú dices, pues ya 2-0. A partir de ahí, pues creo que ya no hay mucho más que contar, más allá de que en la segunda parte pues no estoy para nada contento con lo que el equipo hizo. Es cierto que el resultado de 3-0 en la primera parte pues condiciona mucho lo que el equipo hace en la segunda, pero creo que aunque el resultado es amplio, lo pudo haber sido más, y al mismo tiempo pues creo que nos confundimos, sobre todo a la hora de, bueno, cuando entra la gente de refresco, porque es un partido para conservar la pelota, para hacer posesiones largas de balón, y lejos de eso pues queremos ir a por el quinto, el sexto gol, que está muy bien, y así lo hablamos y tenemos que ser ambiciosos, pero de otra manera. Bueno, contentos por los 3 puntos, por volver a ganar en casa, y bueno, hay que darle importancia a todo lo que llevamos hecho una vez más y el rival que había delante, que no es fácil. Hace 2 semanas nos decías eso, de que mirabais siempre los primeros 15 minutos las sensaciones de cómo salían. Hoy lo de Miki ha sido alucinante, ¿no? Ya cuando visteis que en el minuto 1 hacía esto, es su vida. Sí, bueno, Miki ahora pues parece que ya vuelve otra vez a tener ese ritmo que tenía antes de la lesión. Miki es un jugador que necesita minutos, que necesita jugar, y ahora mismo pues creo que está a un nivel altísimo, y la verdad es que el equipo pues lo necesita, y para nosotros es fundamental. Al final es muy difícil defender a un jugador con la velocidad y con la conducción que puede tener él, y bueno, nos recordó a partidos de la primera vuelta, sobre todo al principio, en los que el equipo rival pues prácticamente no puede hacer nada para pararnos por esa banda. Hasta el 60 ellos solo tienen una ocasión, no sé si ha sido la mejor hora del equipo, los mejores 45 minutos del equipo. Bueno, ya te digo, sí es cierto que cumplimos el objetivo, sobre todo el de empezar muy metidos en el partido y que se les empezara pues ya cuesta arriba para ellos, pero bueno, es que en la segunda parte, al querer ir tan rápido hacia adelante, nos descubríamos mucho, y eso dejaba que el Bouzas pudiera contragolpear, y es una pena porque al final acabamos con 4 tarjetas amarillas, 3 de ellas en la segunda parte por esas situaciones de transición, la de Gabri, la de Baleato y demás, que quieras que no, pues vas acumulando tarjetas y no nos gusta nada porque nos condiciona. Ya en la primera parte porque habían quitado tarjeta a Soto, hace la quinta,
para la semana no va a estar y a partir de ahí pues tenemos que gestionarlo muy mucho. Y dentro de lo malo de que la segunda parte no te gustó, banco de pruebas, ¿no? Por jugar con tres centrales y ese cambio que quitas a Samu para meter a Gabi o a Hugo. Sí, bueno, más que el banco de pruebas en el posicionamiento, en el sistema con tres centrales, que ya lo hemos hecho no solo este año, sino años anteriores, es lo que serían las piezas. Hugo jugando por dentro, Gabri jugando de carrilero y Bryce de 9, cuando normalmente es un poco al revés, bueno, probando cosas, eso también, pues así como digo que en la primera parte o que en la segunda parte pues que no estábamos muy contentos con esa verticalidad o esas ganas de finalizar jugada tan rápido, pues también hay que decir que el resultado pues nos ayudó para hacer este tipo de pruebas, que al final es la mejor manera de probar las cosas es en el propio partido. Ya, al final Pablo fue en descarte por precaución o no, tiene algo. Está lesionado. Bueno, al final parece que no es tanto como creíamos. Tuvo un pinchazo el jueves en el gemelo. Parece que va a ser, bueno, fue más un susto, una contractura que una propia rotura. Las sensaciones que tiene hoy son muy buenas. Esperemos que para la semana pues podamos contar con él. ¿Qué importancia tiene mantener el liderazgo? Bueno, a estas alturas todavía queda mucho por delante y no nos centramos demasiado en eso. Aunque creáis que esto es una película y una historia que nos montamos los entrenadores y demás, nosotros llevamos hablando desde el principio de temporada de que esto se va a jugar las 8 o 6 últimas jornadas. Semanas anteriores hablábamos de las 10 últimas jornadas, yo creo que ahora ya se va a reducir a las 6 o 8 últimas jornadas. El Orense no levanta el pie del acelerador, pero bueno, le cuesta también ganar los partidos, como pudisteis ver ayer o como pudisteis ver la semana pasada y demás. A nosotros todo lo que sea pues estar en lo más alto, evidentemente es muy bueno, pero no nos quita el sueño. Puede tener su lado bueno también, es decir, que si el hecho de a veces tener una ventaja muy grande, si no se Orense apretando, puede conducir a un exceso de llegar demasiado. Sí, sinceramente, yo ayer o esta mañana ya con prácticamente, bueno, con todos los partidos de la jornada disputados, más que pensar en volver a ponerme por delante del Ourense, pensaba en meterle 18 puntos al Arosa a estas alturas y en meterle 20 y no sé cuántos al Fabril y al Arzúa, que son los que cortan el playoff. Esa es la realidad. Después, más adelante, pues sí que veremos dónde estamos, dónde están el resto de equipos y nos centraremos en alcanzar o en dar ese paso hasta el final. Y como tú bien dices, que una liga pues sea tan competida hace que todos los equipos tengan que apretar hasta el final, y eso allá por mayo cuando haya el playoff pues siempre te viene mejor. Si tú ganas la liga con 5, 6, 8 jornadas de antelación, como pasa en otros grupos de España, pues puede hacer que llegues con excesiva relajación al playoff. En este caso, pues yo creo que año tras año lo venimos hablando, que la tercera gallega es competidísima, que hay un nivel muy alto, y fijaros el nivel de puntuación que estamos teniendo, ya no solo Ourense CF y nosotros, sino el resto de equipos. Miras temporadas anteriores y la verdad es que va a estar caro ya no solo el playoff, sino la permanencia y el liderato.